Yo nací en San José, pero viví toda mi infancia y mi adolescencia en Alajuela. Tengo pocos ratos libres, soy mamá casi que a tiempo completo. El tiempo que no trabajo soy mamá. Pero bueno, me encanta correr, me encantan los deportes. Estoy súper adicta a Netflix. Me gusta leer, el cine en general, y me gusta de vez en cuando salir por ahí a tomarme algo y comer. Cuando decidí quedarme en la universidad pensaba que era como una especie de burbuja, ¿verdad? Que me iba a quedar en la academia y en la investigación y producir como para la U y punto. Y ahora me estoy dando cuenta que hay otros medios en los que he venido desempeñándome que me gustan mucho, porque me dan pie a que lo que he estudiado logre ser un impacto más directo en el país. Poder tener alguna voz sobre leyes que están teniendo un impacto importantísimo en el país, como la ley de empleo público, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es decir, lograr que la academia no se quede solo en la universidad, sino que salga al país y que aporte, ojalá para algo mejor. Mi tema de tesis es de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y cómo estas medidas ayudan a la igualdad y no discriminación de género. En mi casa, bueno, somos 4 mujeres, mis papás son 2 médicos, nos tuvieron a las 4 durante toda la carrera. Ahí sí se vio una corresponsabilidad de cargas entre mi papá y mi mamá en el cuidado de nosotras. Entonces yo quería investigar cómo desde la normativa laboral podía implementarse algún tipo de modificación del modelo tradicional de roles y que esto ayudara a la no discriminación de las mujeres en el trabajo. En Costa Rica estamos muy en pañales, la verdad, nos falta muchísimo por hacer en el mundo del trabajo en pro de que las mujeres tengamos mayor igualdad de oportunidades. Hay muchísimas diferencias entre lo que fue mi vida como estudiante en España y mi vida como profesional en Costa Rica. En la parte académica, la investigación en el caso de España era de todos los días. Aquí la realidad es que tengo que tratar de compatibilizar las clases, el trabajo en OAICE y luego intentar seguir investigando de los temas que me apasionan. Para mí lo más difícil de vivir fuera, primero pasó por confirmar si mi educación en la UCR era suficiente para poder competir. Rápido me di cuenta que sí, por lo menos las bases son muy sólidas. Y lo segundo que me pareció muy difícil es la modalidad del doctorado. Porque es distinto, porque uno no tiene que ir a clases necesariamente, uno no tiene horarios, el director no se sienta con uno a decirle, ve, aquí tiene que ser esto y esto. Definitivamente es muy personal, entonces ahí tiene uno que ser muy disciplinado. Para mí fue ideal cuando mi director, en el último capítulo, no me hizo ninguna corrección. Pero bueno, se aprende, sobre la marcha se va aprendiendo y eso es importante. Los principales retos de los becarios, bueno, tienen que ver con retos también de esta oficina y de la universidad. Principalmente la planificación. O sea, debe haber una planificación de las unidades académicas sobre qué necesitan, qué quieren de los exbecarios, acompañarlos en ese proceso, cuál sería el programa, cuál sería la universidad que se requiere y que esto responda realmente a una necesidad de la unidad académica y buscar esos candidatos y ojalá que esos candidatos sean los más idóneos. Es muy importante reforzar este programa, mantener este programa, porque es la forma de mantener formado al personal docente, lo cual evidentemente impacta en la calidad de la docencia, de la investigación, de la acción social, de la formación de mejores profesionales para el país. Yo no veo que pase por otra forma que no sean los estudios afuera y la mayoría de nosotros pues no se los puede pagar solos, así que un programa como esto es esencial. De mis compañeros yo fui la única que me gradué, digamos, cuando nos tocaba y eso la verdad me llena de orgullo porque al principio yo decía, no lo voy a lograr. Creo que los ticos en general somos muchísimo más cálidos, más cercanos, más amistosos y eso, aunque al principio les moleste, al final realmente aprecian o apreciaron el buen trato que yo como tica les llevé, incluso hasta mi esposo, bueno, que ese me lo traje, ya empezó a hablar distinto, ya empezó a pedir las cosas con disculpe, perdone, gracias, que en un inicio no era así para nada.